Ok, entonces hoy vamos a hablar de una temática titulada Transformación de fuentes trifásicas. Y esta temática, ¿a qué hace referencia? Entonces, recordemos que en fuentes trifásicas tenemos dos tipos de configuración, conexión en Y y conexión en delta, ¿sí? Y la idea de esto, o la filosofía de esto, es que usted pueda representar una fuente que está conectada en Y, pasarla a configurar una conexión en delta, y viceversa. Aquí vamos a empezar con la primera configuración que está acá, que se llama conversión de fuente en Y a delta. Es decir, vamos a transformar una fuente que está en Y a delta, ¿sí? ¿Cuáles serán sus implicaciones, ventajas de hacer esto, necesidad de hacer esto más adelante cuando se empiece a hablar de sistemas trifásicos? Eso va a tener bastante utilidad, bastante impacto. Por ahora conocer la metodología de esto. Pero ¿cuál es la filosofía de una transformación de fuente? Pues básicamente, así como muchas transformaciones o equivalencias, digo equivalencia en el cual esto usted ha hecho anteriormente, un problema de circuitos, o cuando usted tiene un circuito, puede decir un ejemplo rápidamente acá, un ejemplo, un circuito que tenga muchos elementos de circuito, algo como eso, y voy a nombrar un ejemplo clásico, y es que usted tiene un circuito que puede ser muy extenso, un ejemplo, que puede ser muy extenso, y en dos puntos de interés, usted quiere hacer una simplificación, y la simplificación, como el famoso teorema de Thevenin, ¿cierto? Para este caso, me permite modelar el circuito de una manera de otro punto de vista. En este caso, la gran ventaja es que yo puedo modelar un circuito que puede ser muy extenso, muy complejo, en un circuito muy sencillo. Y la idea es que de aquí en adelante, esos dos circuitos son equivalentes, pero equivalente de qué punto de vista? Que de A y B hacia adelante, de A y B hacia adelante, los resultados que usted tenga, los dos modelos sean iguales. Es decir, que si usted, por ejemplo, calcula una tensión entre esos dos puntos, ya sea en el circuito de izquierda o el de la derecha, le tiene que dar lo mismo. O la corriente que circula de aquí en adelante del circuito tiene que darme lo mismo, tanto acá como acá, ¿sí? La idea de la equivalencia es que entre dos puntos, pues usted tiene que dar equivalencia, quiere decir que existen dos puntos o un grupo de puntos, no solamente dos o unos terminales en común en cada circuito y determinadas en adelante los resultados tienen que ser iguales. Esa es la idea de equivalencia. Y pues la practicidad de que, por ejemplo, en este caso, pues es más fácil calcular, hacer cálculo en un circuito más sencillo que en ese que más extenso, ¿sí? En ese que más extenso. La idea es que usted obtenga los mismos resultados tanto en este como en este, pero determinados hacia adelante. ¿Por qué determinar hacia adentro no? Porque, por ejemplo, si usted quisiera calcular la tensión de esa resistencia usted aquí no la tiene reflejada, ¿sí? Digamos que esa misma filosofía la vamos a ver en transformación de fuentes. Digamos que en transformación de fuentes no es que usted reduzca un circuito, sino que cambie una conexión. ¿Y cómo empieza? Entonces, en estos dos circuitos, tienen en común los puntos A, B y C, estos que están acá, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande, los puntos A, y B y C son los mismos para cada circuito, ¿sí? Son los mismos, ¿sí? Son los mismos. Y la idea es que esos dos circuitos tengan los mismos resultados entre esos dos puntos. ¿Y qué resultados? Pues, desde el punto de vista de la transformación de fuentes, la idea es que usted, las tensiones, en este caso van a ser las tensiones entre los puntos A, B y C. Y que por ahora, pues vamos a mencionar esto, de que listo, usted quiere que si usted tiene aquí, estos valores de su N, de su BN y de su CN son conocidos, ¿sí? Pero como quien dice de su AN, de su BN y de su CN son conocidos. Así arranca el problema. Usted tiene una fuente en Y, la cual conoce sus tres tensiones o conoce una y una componente de secuencia y una fuente que puede ser, podemos hablar de problemas balanceados. ¿Qué quiere decir? Que esos datos usted los conoce. Y usted quiere obtener esas tensiones que están acá. Y usted quiere obtener esas tensiones que están acá. Usted quiere saber cuáles son las tensiones que tiene que haber en esa fuente para que la tensión AB, BC y CA sea la misma que se ve acá. Y en este caso, por ejemplo, pues vamos a hablar de tensiones, ¿sí? Porque la idea es que usted está haciendo transformación de fuente y fuentes de tensión, entonces tensión y tensión. Entonces, por ejemplo, la idea es que este resultado, voy a presentar un resultado. Si yo llego a calcular una tensión de los puntos A y B, donde aquí A positivo y B negativo, este número que yo calcule aquí a partir de esa fuente tiene que ser exactamente el mismo número que yo veo acá. Tiene que ser exactamente el mismo número. Ah, no, que yo hice el cálculo acá, me dio 100 a 0 grados. Ese resultado tiene que ser idéntico acá. Que si yo llego a calcular versus BC, es el mismo que yo debería ver acá. Exactamente el mismo valor. Y habrá una tensión adicional acá, o sea, que va desde este menos hasta este más. Y ese mismo resultado también debo ser capaz de verlo acá. Es decir, esas tres tensiones.
Estas tres tensiones que yo llegue a calcular de acá tienen que ser las mismas que yo veo acá, que yo veo acá. Y esta es una, si esta es la fuente trifásica, ¿sí? Si la fuente en Y es balanceada o equilibrada, ¿cómo? Eso tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted cómo calcular de manera general, o sea, independientemente de esa frase que está acá en azul, que si la fuente en Y es balanceada, sin esta frase, ¿cómo se calculará B sub A B versus BC versus C? O sea, haría la malla, o sea, haría este LBK, haría esta malla, o haría esta malla externa para obtener las tensiones B sub A B versus BC y versus C. Pero ahora sí, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué ventajas tiene la palabra balanceada? Eso tiene de interesante que estas tensiones de acá, B sub A B versus C, versus BC y versus C, que son las tensiones de línea, y esas son tensiones de fase, esas son las tensiones de la fuente, son tensiones de fase, y las tensiones naranjas son las tensiones de línea. Tensiones de línea y tensiones de fase se comunican por medio de la siguiente ecuación. ¿Cómo así? Usted viene y dice, una tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase multiplicado por 1 a 30 grados, pero hay dos posibilidades. Esto puede ser una suma si estamos hablando de una secuencia positiva, o eso puede ser una resta si estamos hablando de secuencia negativa. Es decir, que usted aplicando esa formulita de acá puede obtener B sub AB, B sub BC y B sub CA en función de esa, sin necesidad de hacer la malla, sin necesidad de hacer la malla, siempre y cuando sea balanceada. Si no fuera balanceada, pues a usted le toca pues, hacer la malla. B sub AB hacer la malla, B sub BC hacer la malla, B sub CA hacer la malla. Si es balanceada, pues se aplica esa ecuación directamente. Y bueno, resulta y pasa que, bueno, yo de esas tensiones de fase tengo las de línea con esta ecuación o con la malla, y esos resultados son los mismos que están acá, y eso de qué me sirve. Yo quiero son estas fuentes, yo no quiero esas. Ahora mi inquietud es calcular esta fuente de acá. Si usted lo nota, si usted lo nota, esta de suave, este más ese mismo que está acá y ese mismo que está acá, entonces quiere decir que esa tensión de acá coincide con esta, ¿sí? Y si usted se da cuenta, la tensión de línea y la tensión de la fuente es lo mismo en el delta. Entonces quiere decir que este B suave que usted calcula acá es el mismo que usted va a poner aquí en esa fuentecita. Que esta tensión de acá, mire, B y este menos C, entonces coincide, esta tensión de la fuente coincide con esta. Entonces quiere decir que la tensión de esta fuentecita es la misma que usted llamó acá versus BC. Y el más aquí con este y este menos aquí con este. Entonces mire que la tensión de esta fuentecita también es la misma versus C. Entonces en conclusión, esto tienen que ser los valores de los ¿cuánto tienen que valer las fuentes? Esa fuente en delta para que el resultado de acá sea el mismo que saca, esa es la conclusión. Que mire que cuando usted calcula las tensiones, usted tiene las tensiones de fase de la fuente, un valor conocido, calcula las de línea, que son las mismas que están acá. Esas tensiones de línea son las tensiones que usted tiene que colocar aquí en la fuente. Ese tiene que ser el valor de la fuente. Esos son los valores que deben de ver en la fuente para que el B suave que me dé aquí tiene que ser exactamente el mismo que está acá. Que el B sub BC que me dio acá es exactamente el mismo que está acá y el mismo que está acá. Y de aquí en adelante, los circuitos son equivalentes de aquí en adelante. Es decir, que si yo calculara una corriente, no sé, esa corriente que viaja por esa, voy a llamar esta I sub A, sería exactamente la misma corriente que yo tuviera si lo calculara con esa fuente o con esa fuente. Es el mismo valor. ¿Por qué? Porque estas dos fuentes son equivalentes. Estas dos fuentes son equivalentes. Entonces, tenemos una fuente en Y, y la idea es que esa fuente Y la transformemos o la viéramos como si fuera una fuente en delta, ¿no? Como si fuera una fuente en delta. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar el problema? Entonces, mire que vamos a descifrar cositas. Para empezar, si usted se da cuenta acá, ese es el punto A y ese punto lo vamos a llamar el punto neutro. Entonces, en este orden de ideas, esta tensión que está acá, esta tensión de acá será la tensión B sub AN. Recuerde que el primer subíndice es el término positivo. Tiene que ser la tensión entre los puntos A y N. Esto acá sería entonces la tensión P sub DN. Bueno, este valor de aquí arriba mejor. Esta tensión de acá de 90 la vamos a llamar P sub DN, ¿cierto? Y, y esa tensión de acá pues coincida con B sub CN. Ya tendríamos las tensiones B sub N, B sub DN, B sub CN, ¿sí? Y ahora vamos a mirar cómo las vamos a convertir a las tensiones. Primero hay que obtener lo siguiente. Voy a tratar de tener más información tanto para las dos fuentes. Es decir, voy a calcular la tensión entre los puntos A y B, B, C y C, A. Esas tensiones de acá serán las mismas que yo debería ver acá.
¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a intentar obtener el B sub AB. ¿Qué sería la tensión entre este punto y este punto? Voy a arrancar con solo este pedacito. Y de a partir de esto yo tendría que mirar si yo necesito las demás aplicando o mallas o la ecuación general. Pero eso, ¿cómo lo sé? Primero tengo que identificar si esta fuente de acá es balanceada, ¿no? Si esta fuente de acá es balanceada. Entonces recuerde, para que sea una fuente, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que una fuente sea balanceada? Entonces hablemos de fuente balanceada. Pues las condiciones que tienen que cumplir de la fuente balanceada es que las tres tensiones, voy a llamarla así, B sub n en este caso, la magnitud de B sub n, la magnitud de sub Bn y la magnitud de sub Cn, tengan que ser iguales, ¿no? Tengan que ser iguales. Y que existe un desfase de 120 grados entre ellas. El desfase que hay entre esa fuente y esa fuente tiene que ser 120 grados, entre B y C tiene que ser 120 grados y entre A y C tiene que ser 120 grados. Si no hacemos todo, hacemos un esbozo rápido de las secciones, voy a hacer un pequeño diagrama factorial rápido. Por ejemplo, esta tensión de acá estaría a 20 grados, voy a colocar aquí como si esto fueran 20 grados. Aquí voy a colocar B sub N. Recuerde que ese es el sentido, o sea, esa es la referencia, entonces esa de acá sería como la referencia. Y a partir de eso hago el giro, aquí habrían 100, pues, 20 grados. Ahora voy a graficar B, que estaría a 140, o sea, que arrancó en 0, 90, 120, voy a poner más o menos que por acá fuera esa sección B sub Bn, ¿cierto? Que el ángulo de eso, voy a escribir aquí entre comillas de 140, el ángulo de ese, entre comillas, 20 grados, ¿sí? Y el otro ángulo es menos 100, quiere decir, aquí serían, no, aquí serían 90, voy a colocar así como un poquitico corrido, como si fuera. Y bueno, las tres magnitudes iguales, ¿no? Digamos que la escala aquí no me quedó tan perfecta, pero entonces las tres escalas iguales, ¿no? Entonces le sucede, y eso que debería ser esto menos 100 grados. Pero ustedes se dan cuenta de lo siguiente, de aquí a acá habrían, o sea, de aquí a aquí habrían 100 grados y esto 20, entonces quiere decir que aquí hay 120 grados, vamos bien. De aquí a 140, o sea, de ese ángulo está medio con respecto a esta referencia, quiere decir que de aquí a aquí hay 140. Y le quito esos 20, entonces quiere decir que aquí hay 120 grados. Y si usted se da cuenta, de acá a acá, porque eso debería ser, bueno, de aquí, básicamente de aquí a aquí formaría 90 grados, ¿sí? Si aquí estoy y básicamente estoy midiendo entre 140 y 100, y entonces, pues por deducción, pues yo sé que la suma de los ángulos me tiene que dar 360, entonces por deducción aquí tiene que haber 120 grados. Entonces miren que las tres tensiones, o si usted hace la distancia entre esta y con esta, le dan los 120 grados también, entre esta y con esta. Entonces miren que entre las tres tensiones hay 120 grados de desfase. Entonces se cumple esto. Se cumple esto. Entre las tres tensiones hay 120 de desfase. 120 grados de desfase, entonces la fuente es balanceada. ¿Y para qué me sirve saber que es balanceada? Es que gracias a eso yo ya puedo rápidamente decir que eso, puedo aplicar la ecuación que está acá. Y esa ecuación que me dice. ¿Ves? Usted va a calcular B sub AB a partir de una tensión de fase con la siguiente fórmula. Es decir, trae de 3 veces multiplicado por una tensión de fase y esa tensión de fase la multiplicar por 1 y 30 grados, pero esos 30 grados va a depender si tiene secuencia positiva o secuencia negativa. Pero yo cómo sé que es secuencia positiva o yo cómo sé que es secuencia negativa. Sencillo, usted agarra uno de estos tres ángulos, cualquiera de los tres, con cualquiera va a funcionar, no sé, voy a agarrar 140 grados. Esos 140 grados, voy a escribirlo acá, es el ángulo de B, te voy a llamar esto teta B, es con el que voy a empezar a jugar. Será un 140 grados. Y después B viene el C y después del C viene el A, ese es el orden. Y entonces yo sé que C tiene menos 100 grados y yo sé que A tiene 20 grados. Entonces yo tengo que mirar lo siguiente. ¿Cómo salto de aquí para acá? Tengo dos opciones, 140 grados. Tengo dos opciones, o sumarle 120 o restarle 120. Si le resto 120 me darían 20 grados. Pero si le sumo 120, quedaría 140 más 120. Eso me daría un ángulo como de 360, de 260, le resto 360, me daría un resultado de menos 100. Entonces, si yo digo que es más 120, llego a menos 100, pero si digo que es menos 120, no llegaría a menos 100. Entonces la opción es que
De aquí para acá, la única forma de pasar de 140 menos 100, porque ese debo respetar el orden, después el B viene este, el siguiente, luego viene este, porque dice, bueno, aquí tengo los dos ángulos, pero es que yo estoy respetando el orden. Este es el de primero y el de segundo. ¿Cómo pasa del primero al segundo? Según esto tengo que sumar 120 y del segundo al tercero, perdón, del primero al tercero, tengo que restar 120. Y pues existe una componente secuencia, la componente secuencia en la cual usted dice, el segundo con respecto al primero le sumo 120 y el tercero con respecto al primero le sumo 100, le resto 120, es la secuencia negativa, es la secuencia negativa. Entonces quiere decir que esta fuente está operando con esa secuencia negativa. No importa el orden, usted por ejemplo hubiera arrancado aquí en A, usted puede haber arrancado aquí en A. Si de aquí para acá, ¿cómo paso de aquí para acá? Nos queda claro que tengo que sumar 120 grados para llegar a 140. Y si le resto ese 120 grados con respecto al primero, quedaría a menos 120. Entonces mire que de aquí para acá sumo y de aquí para acá resto. O sea, no importa cuál sea el orden, se me cumple que el siguiente le sumo y el tercero le resto con respecto al tercero. Entonces estamos en secuencia negativa. ¿Y eso para qué me sirve? Porque según la formulita de secuencia negativa, esa fórmula aquí tiene que ir un menos. Aquí tiene que ir un menos. ¿Y cuál tensión de fase va acá? Porque hay tres tensiones de fase. Entonces se fija en el primer subíndice y se dice, busca es el A, entonces busca la tensión de fase que arranca con A, que sería entonces 90 a 20 grados. Por lo cual entonces B sub AB es igual, voy a escribirlo así, 90 raíz de 3, a un ángulo de 20 menos 30, sería menos 10 grados. Es decir, que esa tensión B sub AB que yo calculé acá, tiene que ser exactamente la misma que yo calculo acá. Esa tensión también tiene que darme aquí lo mismo, 90 raíz de 3 a menos 10 grados, a menos 10 grados. Y esta tensión coincide con esta, y esta tensión coincide con esta. Entonces quiere decir que el valor de la tensión de esta fuente tiene que ser 90 raíz de 3 a menos 10 grados, donde esa fuente entonces se llamaría B sub A B, ¿sí? B sub A B, ¿sí? Entonces este es el valor de la fuente que debo colocar aquí. Ese es el valor de la fuente que debo reflejar acá. Y yo puedo hacer, tengo dos posibilidades. Entonces, ¿cómo calcularía B sub BC y B sub C aplicando la misma formulita? Puedo aplicar B sub BC y B sub C, puedo calcular B sub BC y B sub C aplicando la misma formulita, pero como esa fórmula es de una fuente balanceada, entonces, si las tensiones de línea fases son balanceadas, entonces las tensiones de línea también son balanceadas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que pues no tengo la necesidad de aplicar la fórmula para PC y de suceda, por lo siguiente, porque si las tensiones de fase fueron balanceadas, la tenían muy seguramente también van a dar balanceada. ¿Y eso qué implica? Que si aquí es 90 raíz de 3, usted también coloca 90 raíz de 3. Y aquí también coloca 90 raíz de 3 y va a ser un desfase con respecto a la componente de secuencia. Pero aquí, ¿quién es el segundo y quién es el tercero? Entonces, lo buscamos de la siguiente manera. Esto es B sub B, esa fuente positiva B, negativa C, entonces sería B sub BC y esa sería B sub CA. Y eso ya se sabe el orden, ¿no? Usted sabe que viene B sub A, después el A, viene el B, después el B viene el C ahora por derecha, B, después el B viene el C. Ah, entonces mire que ese sería el primero, ese sería el segundo y el tercero. Entonces, ese es el segundo. Entonces, el segundo con respecto al primero. Y si yo aquí utilicé para desfasar secuencia negativa, aquí también es secuencia negativa. No tiene sentido que la tensión de fase es secuencia negativa, ahora la de línea es secuencia positiva. No. La componente de secuencia se mantiene. Entonces, quiere decir que este ángulo acá es menos 10, esta referencia con la que usted arrancó. Y ese menos 10 le tiene que, pues según la secuencia negativa, sumarle más 120, por lo cual este ángulo resultante me va a quedar de 110 grados. Y acá, ese sería el tercero, que sería menos 10. Ese sería el primero, ese sería el segundo, ese sería el tercero. Y el tercero con respecto al primero, entonces le tiene que restar 120, por lo cual aquí quedaría un ángulo de menos 130 grados. Entonces, este es el valor que deben tener las fuentes. 90 raíz de 3 menos 130 grados. Esa fuente tiene que valer 90 raíz de 3 a 110 grados y esta fuente tiene que valer 90 raíz de 3 a 10 grados. Este es el valor de la fuente en delta. Ese es el valor que deben tener la fuente en delta para que las secciones entre A y B, B, C y C me dan exactamente la misma que están acá. Me dan exactamente la misma que están acá. Entonces,
aquí, así es como acabamos de convertir una fuente que sea en Y. ¿Cómo se vería si, cuáles deberían ser los valores de las tensiones para que los resultados sean los mismos si estuviera conectado en delta? Entonces, ahora vamos a hacer la transformación de delta a Y. Miren que la información está en la fuente en delta, es decir, que de aquí de entrada nosotros ya conocemos los valores de B sub A B, de B sub B C y B sub C A. Esos son los valores conocidos. Y la misma filosofía que de la fuente de la transformación anterior de Y delta, aquí también la vamos a aplicar. Y es que la idea es que los resultados que yo vea entre los puntos A y B, B, C y C sean los mismos que están acá. Y partiendo de esa fuente, partiendo de esta fuente, entonces la idea es que si yo llego a calcular aquí la tensión entre los puntos A, B, el valor que me dé, o entre los puntos, bueno, voy a desplazar un poquito más esto, o llego a calcular la tensión entre los puntos B sub B, C, y la tensión entre los puntos B sub C, A, esos mismos resultados los debo ver acá. Esos mismos resultados los debo ver acá. Tal cual, los mismos resultados, tanto magnitud como fase, ¿sí? Porque son fuentes equivalentes. Aquí también entonces tendrá B sub C, A. Entonces partimos de lo primero. ¿De dónde obtengo esas tensiones? ¿Cómo calculo yo las tensiones en esa fuente? Pues aquí da la casualidad de que las tensiones de las líneas son la misma tensión de la fuente. Entonces mire que el B sub AB es el mismo de la fuente, el B sub BC es el mismo de la fuente y el B sub C es el mismo de la fuente. Entonces, aquí básicamente, pues con la fuente en delta, las tensiones de la fuente coinciden con las tensiones de las fases, ¿sí? De las fases. Perdón, las tensiones de la fuente, bueno, las tensiones de fase son las mismas tensiones de línea. Entonces, las tensiones de la fuente, que son las tensiones de fase, son las mismas entre las fases, A, B, B, C y C, A. Y esos resultados los replico acá. Y ahora la cuestión es cómo obtengo esas tensiones que voy a llamar entonces de sub AN, de sub BN y de sub CN. ¿Cómo obtengo yo esas tensiones? ¿Cómo a partir de esas tensiones obtengo estas? Entonces, si la fuente es balanceada, o sea, si la fuente en delta, que es, que es la información inicial que yo tengo del problema, es balanceada, pues básicamente entonces si es balanceada, las tensiones de esas tensiones y esas tensiones se hablan por medio de la siguiente ecuación. Miren que la ecuación anterior era, yo conozco la de fase y quiero calcular la de línea, pero aquí el problema es al revés, ¿sí? Es decir que si yo tomara esta ecuación de acá y la interpreto, si yo tomo esa ecuación de acá, del problema anterior, y la quiero interpretar, esa ecuación que me está diciendo. Esa ecuación aquí me está diciendo es que, oiga, usted conoce las tensiones de fase y quiere calcular las de línea. Pero acá el problema es al revés, usted quiere conocer las de fase a partir de las de línea. Aquí como quien dice, usted quiere conocer las de línea y conocer las de fase, pero ahora el problema es al revés, yo tengo las de línea y quiero las de fase. Entonces despejemos acá, entonces la tensión de fase es la tensión de línea sobre raíz de 3 por 1A, 30 grados, solo que la diferencia ahora es que si aquí está más, pasa por otro lado a ser menos. Y que si aquí está menos, pasa por otro lado a ser más. Entonces quiere decir que ahora sería más para secuencia negativa y menos para secuencia positiva. Entonces yo aplicaría esa formulita. Yo aplicaría esa formulita para hallar las tensiones de fase B sub AN, B sub BN y B sub CN, ¿sí? Si esto sí es balanceado y si no es balanceado, pues tendría que armar las tres mallas, tendría que armar las tres mallas y a partir de esas tres mallas tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y despejo B sub A, B sub B y B sub C, ¿sí? Las despejaría. Pero llegado el caso de que si la fuente en delta es balanceada, pues las fuentes en delta sean balanceadas, las y también van a ser balanceadas. Y eso quiere decir que con la fuente en delta, estas tensiones de línea y las tensiones de fase se van a poner esa columna. Entonces, con esas tensiones, aplica la fórmula que está acá y llega a esas tensiones que está acá. Llega a las tensiones que está acá. Entonces, el mismo problema. Tenemos una fuente en delta y queremos transformarla a Y. Entonces, vamos a correr inicialmente si la fuente es balanceada. Si la fuente es balanceada. ¿Sí? Entonces, para que la fuente sea balanceada, pues ya sabemos que las tres magnitudes tienen que ser iguales. Lo cual
pues en primera parte se cumple, ahora nos falta mirar los de fases. Los de fase, pues, podemos, no es la única manera de hacer el diagrama para hacerlo ahora. Puede usted mirarlo haciendo las operaciones. Pero rápidamente, yo tendría esta primera tensión de acá, que sería, bueno, primero vamos a nombrar esas tensiones, y si usted se da cuenta, esa tensión está entre A y B, entonces esa tensión voy a llamarla B sub A B. Esa fuente de aquí estaría entre los puntos B y C, entonces esa tensión de aquí la voy a llamar B sub BC, y esa sería B sub CA, y esa sería B sub CA. Ahora sí, en ese orden, me voy a arrancar con B sub AB, aquí estaría la referencia 0 grados, subo a 30 grados, o sea, el giro hacia arriba es positivo y el giro hacia abajo el ángulo es negativo, ¿cierto? Entonces ahora viene la siguiente tensión que sería P sub BC, ¿cierto? Que estaría entonces a menos 90, menos P sub BC que estaría a menos 90, y por último estaría P sub CA, que estaría, bueno, 0 grados, más o menos por acá, 150 grados, ¿sí? No importa el orden en el que usted ha arrancado, pues al final el diagrama es el mismo. Y usted viene y se da cuenta acá, bueno, si de aquí, si esta es la referencia, desde aquí a aquí hay 90, y si aquí hay 30, entonces que sí que de aquí a aquí hay 120 grados. De aquí a acá hay 150, de aquí a aquí hay 150. Y eso que son 30, y ese pedazo que son 30, entonces quiere decir que aquí habrían 120 grados. Y la suma me tiene que dar, o sea, el círculo tiene que ser entre 60. Entonces, por deducción, aquí nos tiene que dar 120 grados. Entonces, la fuente en delta es balanceada. ¿Por qué? Porque el desfase entre ella es de 120 grados y a su misma vez la misma magnitud. Pero ¿qué componente de secuencia será esto? ¿Qué componente de secuencia será esto? ¿Yo cómo me doy cuenta de eso? Entonces, yo agarro los tres ángulos, cualquiera de los tres, C, 150. Y 150 es el de teta log CA. Esa es la referencia con la que voy a empezar, 150 grados. Entonces, empiezo, son dos ángulos más. ¿Y cómo es el orden de ella? Entonces, después del C, viene el A, después del A, viene el B. Te recuerda, A, B y C. Entonces, y ahora por derecho, después del A, viene el B, después del B, viene el C. ¿Y cuáles son los ángulos de AB? De AB sería 30 grados y de BC son 150 grados. Perdón, esto serían menos 90 grados. Y ahora nos toca mirar, por ejemplo, de aquí para acá, cómo saltamos y de aquí para acá, cómo saltamos. Entonces, 150 grados, yo tengo dos posibilidades. Sumar 120 o restar 120. Si yo resto 120 me da 30 grados. Y si yo sumo 120, y si yo sumo 120, entonces me daría 270, 270. Y si le resto 360 me quedaría menos 90. Entonces miren que para pasar de aquí para acá, y tengo que, pero están los dos ángulos, miren acá, pero entonces tengo que respetar el orden. Ese es el primero y ese es el segundo. Y este es el tercero. Entonces, tengo que empezar a buscar, tengo que pasar de aquí para acá. De aquí para acá, la opción es que yo reste 120 grados. Y del primero con respecto al tercero, tengo que sumarle 120 grados, ¿sí? Entonces, la componente de secuencia, ¿cuál componente de secuencia? El primero, el segundo con respecto al primero, le resto 120 grados, y el segundo con respecto al primero le sumo secuencia positiva. Secuencia positiva. Entonces, aquí estamos en un problema de secuencia positiva. Eso es un problema de secuencia positiva. Y es muy interesante tener ese componente de secuencia. Ahora, tengo que calcular B sub AB, B sub BC y B sub CA porque son los resultados que voy a reflejar acá. Y miren que, por ejemplo, voy a decir B sub AB. ¿Cómo lo calculo? Es la misma tensión que está acá. 120A a 30 grados. Quiere decir que este mismo resultado entre esos mismos puntos A y B es el mismo que tengo que ver acá, aunque las dos fuentes son equivalentes. Y voy a renombrar esa fuente un momentico y llamarla entonces, esa sería B sub AN, esa sería B sub BN, llamarlo ese punto N y ese sería B sub CN. ¿Y qué hay con eso? Es que esa tensión de la fuente es tensión de fase y esa es tensión de línea. Y en una fuente en Y, si yo tengo la tensión de línea y quiero la de fase, puedo aplicar la fórmula. Ya sea esta o esa, dependiendo de qué información tengo. Tengo dos fórmulas, ¿cuál de las dos? Pues depende. ¿Qué tiene? En la ecuación, lo que esté solo es lo que necesita y lo demás es lo que ya tiene. Entonces, mire, ¿qué necesita en este caso? B de fase. Entonces, va a buscar
si yo arranco con esta, BL está solo quiere decir que no está multiplicado por cosas, así como este término. Ese quiere decir que necesito la de línea y conozco la de fase. No es mi problema, mi problema es al revés. ¿Por qué? Porque tengo la línea y la que la de fase, tengo que utilizar esa fórmula. Esa fórmula, ¿qué me dice? Que el B sub n que yo quiero, tengo que agarrar una tensión de línea, dividirla entre raíz de 3 y multiplicarla por 1A. Puede ser menos o más. Estamos en secuencia positiva. Como estamos en secuencia positiva, la ecuación me dice, oiga, te dice menos 30. Pero, ¿cuál tensión de línea? Porque hay 3 tensiones de línea. Entonces, usted mira el primer subíndice de esta fuente y dice que es A. Entonces va a buscar la tensión de línea que arranca con A. Porque esas dos tensiones tienen A, pero no, ¿cuál arranca con A? Esta, que es el mismo que está acá. Entonces se va a colocar aquí 120 a 30 grados. Entonces, por ende, esa tensión de acá, de su AM, pues va a ser igual a 120 sobre raíz de 3. Y el ángulo es 0 grados. Entonces, el valor que debe tener esa fuente es de 120 sobre raíz de 3 a 0 grados. Yo puedo hallar B sub BC y B sub C y aplicar la fórmula. Y aplicar la fórmula para hallar B sub B y B sub C. Pero, si estoy aplicando la fórmula en una tensión, quiere decir que la fuente es balanceada. Entonces, no tengo por qué aplicar 3 veces. Una sola es suficiente. ¿Y por qué es suficiente? Porque al ser balanceada, quiere decir que aquí también hay 120 sobre raíz de 3. Quiere decir que aquí también vale, aquí hay 120 sobre raíz de 3. Las tres tensiones tienen que tener la misma magnitud. Y con respecto a este ángulo, y ese es el primero, después viene el B y después viene el C, ¿qué quiere decir que ese es el segundo y ese es el tercero? Entonces, el segundo con respecto al, y si aquí apliqué para estas tensiones, o si aquí, si es secuencia positiva, quiere decir que todo tiene secuencia positiva. Quiere decir que si, por ejemplo, de esta tensión a esta tensión aplico secuencia positiva, o los tengo más 120 grados, restar 120 grados, perdón, lo mismo va a ser para todas. Entonces, el segundo con respecto al primero, que es esta tensión que está acá, el segundo con respecto a este ángulo, lo veo acá y le tengo que a ese ángulo restar 120 grados. Entonces 0 menos 120 me quedaría menos 120 grados. Y el tercero con respecto al primero, tengo que agarrar ese ángulo y sumarle 120 grados, por lo cual el ángulo acá me daría 120 grados. Conclusión. ¿Cuáles son los valores que deben tener esas tres fuentes para que esa tensión me dé igual que acá? Esos son los valores, 120 raíz de 3, 0 grados, 120 raíz de 3 menos 120 y 120 raíz de 3 a 120.